Bienvenidos a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de Latinoamérica trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y hoy tenemos el honor de platicar con Nadia Sánchez, que es la cabeza de She Is Foundation en Colombia. Y bueno, nos va a platicar a detalle cómo esta fundación se ha convertido en un referente en temas de género, empoderamiento y liderazgo en Colombia. Gracias, Nadia, por estar aquí. Y la primera pregunta es, ¿quién eres tú, Nadia, y qué haces? Gracias, Roberto. Bueno, yo soy la fundadora de la organización She Is, que trabaja por el empoderamiento de niñas y mujeres. Soy una persona apasionada, terca, sensible, pero también muy enfocada a los objetivos y siempre me acompaña un lema y yo creo que las personas que me conocen y me van conociendo pueden describir que nadie hace posible lo imposible, porque cuando nos ponemos una meta por disminuir brechas de pobreza, por mi propósito de vida que es She Is, es hacer posible siempre lo que nos dicen que no podemos hacer y lograr proyectos titánicos. Por eso soy una persona soñadora, ambiciosa, terca, pero muy apasionada y con los objetivos muy claros hacia dónde hay que apoyar y hacia dónde hay que trabajar. Gracias, Nadia. Se nota esa energía, así que gracias y felicidades nuevamente por estar aquí. La segunda pregunta es dedicada a She Is Foundation y es saber qué hace She Is Foundation, cómo se te ocurrió esa idea, qué problemática viste que podía resolverla. Bueno, esta es una historia súper bonita porque She Is nace precisamente cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y decido dejar toda mi vida de diplomática, de consultora, para enfocarme a ese propósito y entender por qué en mi país, Colombia, las mujeres víctimas del conflicto armado, las niñas, eran las que más sufrían los estragos de la guerra y cómo lograr romper esos imaginarios de sociedad en temas de brechas de pobreza, de generar herramientas. Y ahí nace She Is. She Is es un modelo de empoderamiento económico, educativo y social para niñas y mujeres en extrema vulnerabilidad que les permita soñar, que les permita generar sus procesos de empoderamiento, sus herramientas de emprendimiento, conectarse a esos empleos dignos, pero también que le permita a las niñas hacer posible lo imposible, con proyectos de educación. Y es ahí donde She Is hoy es una de las organizaciones de mayor impacto en Latinoamérica. Hemos beneficiado directamente 15.840 mujeres y 235 niñas con programas históricos como el que tenemos con la NASA. Somos la primera organización que firma un convenio histórico con el Space Center de la NASA para co-crear en conjunto un modelo de educación y decirle a esas niñas víctimas del conflicto armado, niñas que tienen que navegar 2 horas para llegar a sus colegios o en ausencia de necesidades, que sí se puede entrar a esas carreras que normalmente son para hombres, como las carreras STEM, y a esas mujeres también fortalecerse en un proceso de más de un año en sus emprendimientos y en conectarse a esos empleos dignos. Entonces, en pocas palabras, She Is, como te lo dije al inicio, hace posible lo imposible y hemos llegado a hacer esas apuestas titánicas por todo el mundo, contando la historia de She Is, contando la historia de niñas y mujeres, cómo han salido de la pobreza, pero también cómo han llegado a la NASA a ser esas primeras tripulantes. ¡Wow! Es maravilloso lo que has logrado y se escucha súper genial, la verdad inspira. Sin embargo, sé que no ha sido nada fácil llegar hasta ahí. Y la tercera pregunta es exactamente eso. Saber cuáles han sido los retos más difíciles que ha enfrentado la fundación y sobre todo también tú a la cabeza y que, bueno, los han tenido que superar. Roberto, yo creo que cuando nosotras y nosotros como emprendedores hablamos con tanta pasión, sabemos que detrás hay un detrás de escenas de esos retos que debemos cumplir día a día y que debemos afrontarlos de la mejor manera. Uno de ellos es lograr encontrar ese equipo con el que tú libres esta batalla de transformar la vida. Porque acá la diferencia es que tú estás llegando a terrenos hostiles, estás llegando a lugares donde incluso hay abandono del Estado. Y para llegar acá se necesita toda la empatía, se necesita la construcción de tejido social y se necesita tener un equipo también fuerte que visione el sueño que uno tiene de transformar las comunidades. ¿Cómo hemos logrado, digamos, ese reto de tener un equipo no solo técnico, sino también un equipo comprometido, un equipo que tenga conciencia? Es
forjarnos como organización y como fundación en pensar también en ellos, en cuál es su proyecto de vida, su propósito, y al cabo del tiempo sabes que ese empleado no termina siendo un empleado o una empleada, sino termina siendo parte de una familia She Is y que sabe que su granito de arena está transformando el mundo. Entonces nos visionamos en un liderazgo consciente, un liderazgo humano que permita que nuestro equipo de trabajo se fortalezca. Otro de los retos importantes siempre ha sido, y yo creo que este no es un secreto para ningún emprendedor, proyecto, empresa, organización, es la financiación sostenible. Entonces, claro, cuando iniciamos y sobre todo cuando tú hablas de fundación, hay una teoría del tema de charity, en tema de asistencialismo, y resulta que la fundación es una empresa social igual o más seria que una organización de venta de manufactura. Entonces hay que construir la fundación con esa estructura social para lograr una financiación sostenible, abrir las puertas. Entonces el reto siempre ha sido esa financiación sostenible, pero ¿cómo lo convertimos? Que cada línea de desarrollo de la fundación sea eso, una línea de desarrollo que beneficie a todos los sectores de la sociedad, privado, público, sociedad civil, academia, porque ahí es donde actuamos todo. Entonces, claro, el sector privado aporta, genera sostenibilidad al proyecto, el sector privado suma, el sector público suma a la academia y ahí nos vamos convirtiendo poco a poco en esa sostenibilidad financiera. Pero cuando lo vemos con proyectos de corto plazo asistenciales, pues obviamente la financiación va a ser nula, pero tocar las puertas ha sido el reto. De 100 puertas que toqué al inicio, 99 me dijeron que no. Pero esa que me dijo que sí fue una ventana, entendí cuál era la estructura para darle financiación. Y el último de los retos, que yo creo que ese ha sido un tema tanto para emprendedores, emprendedoras, para nuestra vida, es lograr tener un equilibrio entre la vida profesional y entre la vida personal y no dejar nunca de un lado no solo la apuesta que tenemos como seres humanos de cambiar el mundo. Yo elegí esto y esta fue mi elección, este es mi propósito de vida, yo siempre digo más que mi trabajo es mi proyecto. ¿Cómo lo mezclas con tu vida personal que no interfiera en los tiempos y dar tiempos de calidad? Entonces eso ha sido un reto gigante porque tú quieres salvarle la vida a todo el mundo cuando estás generando proyectos de innovación social. Cuando llegas a los territorios muchas veces te olvidas de ti y el reto es lograr tener un equilibrio porque tú tienes como líder que estar muy bien para dar lo mejor de ti a esas comunidades o a esas personas que lo están esperando. Y ahí radica la diferencia. Tú no tienes que estar mal para poderle dar, o sea, ¿qué vas a ofrecer a tus comunidades? Tienes que estar tan bien que ellos vean en ti la inspiración y el ejemplo. Entonces, eso ha sido un reto y imagínate llegar a trabajar a zonas hostiles. Yo he estado en medio de un conflicto armado, yo he estado encerrada en medio de un paro nacional armado, he llegado a territorios donde la violencia nos ha azotado y he podido vivir en carne propia lo que es el rezago de la guerra en mujeres y niñas. Y por eso digo que el reto gigante es transformar esos estereotipos, lograr el equilibrio y obviamente más allá de eso poder fortalecer a estas mujeres con tu ejemplo de vida. Gracias, Nadia. Y bueno, sí, creo que muchos se sienten identificados con lo que acabas de decir. Vámonos a la cuarta pregunta, que es una de las más interesantes y esperadas por todos, que es saber que a partir de esos grandes retos que enfrentaste, ¿cuáles han sido las lecciones más poderosas? Y es que parte de esta iniciativa es también que funcione como inspiración para la siguiente generación de líderes, pero también, ¿por qué no?, la actual, que tal vez también se siente un poquito perdida y necesita roles más inspiradores como el tuyo. Así que, ¿cuáles serían esas lecciones de éxito y liderazgo de la Fundación She Is? Roberto, yo creo que la primera lección y la que tuve que aprender con tantas puertas cerradas es no autopresionarse a uno mismo, porque a veces uno se pone la meta tan gigante y se presiona cuando uno debe entender que debe disfrutar el proceso y que en la medida en que tú lo estás haciendo bien debe fluir. Entonces, cuando ejercemos esa autopresión, porque somos nuestros propios jefes, porque estamos 24/7, porque estamos dando todo por nuestro proyecto, por transformar, generas incluso tú una barrera gigante en que tienes que hacerlo y no disfrutas el proceso. Entonces, yo siempre le digo a los emprendedores, disfruten el proceso, no se autopresionen, dejemos que vaya fluyendo con organización, con estructura, con planeación. Pero a veces nos ponemos la vara tan alta que nos presionamos y a la final lo que necesitamos es disfrutar el proceso. Otra lección que aprendí y es todos iniciamos con miedo, pero que el miedo sea tu impulso y no tu constante.
siempre vamos a tener miedo. Desde el momento en que nos paramos a enfrentar un nuevo proyecto, desde el momento en que estamos negociando, imagínate si a mí no me dio miedo estar cerrando acuerdos con la NASA, decía no voy a poder, esto es grande, no te da miedo diversificarte, no te da miedo llegar a estas zonas, pero el miedo se convirtió en la patadita de impulso, más no en mi constante, porque si no, no nos vamos a creer lo que somos capaces. Otra lección tan importante es la que dije al inicio, que uno tiene que estar primero bien uno mismo para ofrecer lo mejor de tus talentos. Cuando uno trabaja con proyectos de sostenibilidad, de innovación social, de transformar la vida de otras personas, el primero que tiene que estar bien eres tú. Y la lección más grande que me dio la vida era que yo no podía desprenderme de ese amor propio para dárselo a los demás. Tenía que estar bien yo en salud mental, en procesos para estar más claras y dar lo mejor de mi talento, dar lo mejor de tu talento al servicio de los demás. Y esa es la lección más grande, porque a veces nos esforzamos por darlo todo, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y otra lección gigante, y por último, y es la que yo siempre llevo, uno solo avanza, pero unido llega más lejos. Y es rodearse de las mejores personas posibles, que sepan muchísimo más que tú, que tengan una experiencia gigante, que hayan fracasado para entender que el fracaso no es una limitante. Entonces empecé a construir un círculo, una junta directiva de personas que sepan mucho más que yo para guiar y hacer las cosas de una mejor manera. Entonces la lección acá es rodearse de las mejores personas posibles con quien librarás la batalla, quien te va a enseñar, porque no las sabemos todas, y obviamente para ser el mejor tienes que estar con los mejores. Entonces construye ese círculo, y esa fue la lección maravillosa. Uno al principio se cree superheroína, Superman, Batman, puedo con todo ser, pero al final te das cuenta que no, que necesitas un grupo que te enfoque hacia dónde ir, y es rodearse de los mejores profesionales y personas posibles. Oro puro. La verdad es que estas siempre son las mejores, porque exactamente se aprende demasiado y podemos crear un especial exclusivamente para esto. Así que total. Bueno, gracias por eso. La última pregunta es una pregunta abierta que tiene como objetivo no dejar nada fuera, y que tú puedas también conectar con aquellos que estamos aquí votando, y que también puedan conocerte a un nivel más personal. Así que, por favor, compártenos aquí el mensaje final que te gustaría compartir. Roberto, a mí me encanta cuando me dejan esas preguntas abiertas, porque fluye uno con su experiencia, y me encanta decir acá que esto ha sido un proceso de aprendizaje. Cuando fundé She Is, el mensaje más claro que yo tenía era de dejar esa vida de esa zona de confort y arriesgarme, que es preferible decir en un futuro lo hice a que no lo hice. Y cuando me lanzo con She Is y me enfrento a tantas situaciones, entendí, y sigo entendiendo cada vez que miro hacia atrás, que vale la pena, porque esa medición del éxito que todos concebimos como éxito, cada uno tiene una definición, pero en mi concepto del éxito es que cuando nos volteemos a mirar hacia atrás, veamos cuántas personas hemos ayudado a brillar, cuántas personas le hemos puesto la escalera y no se la hemos quitado. Y yo pienso que en este proceso hemos pasado un sinfín de situaciones. En mi caso personal, llevo 6 años con la fundación, y hoy ver cómo hemos crecido, estar en 5 países, no solo cerrar acuerdos con la NASA, haber estado en el Vaticano presentando parte de las memorias de las mujeres víctimas del conflicto armado, y estar por el mundo contando la historia de cómo una joven como yo, como ustedes que están emprendiendo, pueden hacer realidad los sueños en la medida en que crean que son capaces y creen la realidad. Creer y crear. Es ahí, yo creo, que el mensaje más potente que puedo dar. La innovación social se da per se cuando tu propósito de vida se alinea con la pasión. Y eso le pasó a She Is. Concebimos una problemática gigante. Ustedes saben que hay una deuda histórica con las mujeres y con las niñas. Estamos logrando hasta ahora un mundo 50-50 y nos faltan 100 años, dice la ONU, pero en la medida en que fortalezcamos los procesos de dar oportunidades a mujeres, de liderar las voces de quienes no están y de combatir esa deuda histórica que hay por la equidad de género, por la igualdad, por ese mundo 50-50, es que esto vale la pena. Y es por eso que con She Is siempre me llevo ese mensaje
de creer y de crear nuestras realidades, porque ustedes pueden ser lo que quieran ser en la medida en que nos apoyemos de las mejores y de los mejores, en que trabajemos con ética, con pasión y con compromiso y dar todo tu talento al servicio de los demás. Yo creo que esa es la clave fundamental para crecer. Por eso agradezco este espacio, Roberto, y desde She Is, de Ella es reconocer a todas esas mujeres en cualquier labor, en cualquier papel, para ayudarlas en esa escalera rumbo a su dignificación en sus proyectos de vida, a soñar y a combatir esa deuda histórica que hoy el mundo está levantando la voz diciendo que la equidad de género es el mejor negocio del mundo en la medida en que empoderemos a las mujeres, porque hay crecimiento económico, acceso a educación y genera y fomenta mayores oportunidades. Por eso crean y creen sus realidades, sean lo que ustedes quieren ser, porque lo pueden ser, rodéense de los mejores y que el éxito, más allá de la definición que cada uno tenga de esta palabra, sea poder mirar que todo vale la pena. Cuando mires hacia atrás y veas tantas personas brillando y que has apalancado, esa es la verdadera transformación social. La verdadera innovación radica en hacer posible lo imposible. Y ahora, ¿cómo lo transformamos a la sociedad? Con tu pasión, con tu propósito, con ética y obviamente con un proceso creativo y de innovación y de ambición para hacer posible lo imposible, como lo dije al inicio. Peace Foundation, la verdad es que una inspiradora historia que nos invita a creer y crear. Esa creo que es la mayor lección de hoy. Y bueno, invitados todos a que puedan conocer a detalle de esta maravillosa iniciativa, independientemente si te sientes animado de votar por ello. La verdad es que es una fuente de inspiración muy poderosa saber que existen iniciativas así. Gracias, Nadia. A ti, Roberto, mil gracias.